Proyecto Optimización de consumo de energía en vehículos eléctricos. Optimización de consumo energético y el uso de herramientas matemáticas y tecnológicas. Integrantes de Alessandro Ramírez, Gabriel Cuevas y Gabriel Dávila. Tutora Vanessa Maulen Rubilar. Asignatura Funciones y Geometría. Sección 532-2D. Carrera Ingeniería Mecánica y Electromovilidad. Introducción. En este proyecto vamos a analizar cómo la velocidad influye directamente en la eficiencia energética de un vehículo eléctrico, con el objetivo de identificar la velocidad o cierta velocidad a la que el vehículo consume menos energía por cada 100 kilómetros recorridos, a través de herramientas tecnológicas y matemáticas, que más adelante se van a entrar más a detalle, como lo sería Excel y Solver. Veremos conceptos tanto físicos como matemáticos, tales como peso, coeficiente de rodadura, coeficiente aerodinámico, área frontal, densidad del aire, etc. Contexto. En el siglo XXI, el uso de vehículos eléctricos crece rápidamente, pero su autonomía sigue siendo un desafío importante. Comprender cómo la velocidad afecta el consumo es clave para mejorar tanto el rendimiento como la planificación del uso del vehículo. Nosotros buscamos contribuir a esa planificación o a esa comprensión dándole un enfoque matemático. Problemática. Sabemos que a bajas velocidades el consumo es estable, pero a velocidades altas el consumo aumenta drásticamente. Esto se debe principalmente a la resistencia aerodinámica, que crece proporcionalmente a la velocidad. Por lo tanto, identificar el punto óptimo donde el consumo es mínimo no solo es útil, sino que también es necesario para quienes buscan maximizar la eficiencia. Objetivo del proyecto: encontrar un equilibrio en el consumo de energía eléctrica de un vehículo cero emisiones en relación con su velocidad. Preguntas: ¿cómo varía la función que modela el consumo energético del vehículo en función de la velocidad y en qué punto esta función deja de ser eficiente al aumentar la velocidad? 2. ¿Qué rango de velocidad puede definirse mediante inecuaciones que representen un equilibrio aceptable entre bajo consumo y desempeño mecánico adecuado? 3. ¿De qué manera las funciones que representan la resistencia aerodinámica, las fuerzas por rodadura y la pendiente interactúan algebraicamente para determinar una velocidad óptima donde el consumo total sea mínimo? 4. ¿Cómo se puede el uso de herramientas matemáticas como Solver o Excel identificar el punto donde la función de consumo energético asegura un equilibrio entre la eficiencia y la velocidad realista de circulación? Aquí les presento la bitácora que tenemos como grupo y que hemos organizado en actividades responsable, fecha o duración y algunos resultados o observaciones. Muy superficialmente. Les contaré lo siguiente muy superficialmente. Actividades, búsqueda inicial de fuentes, hecho por su servidor, de Alessandro Ramírez, con 2 días de duración. Se identificó la problemática general en términos muy amplios. Se buscó de búsqueda académica relacionada con el consumo de energía, seleccionado preliminarmente documentos asociados al tema, se registró de las primeras fuentes confiables. Después tenemos verificación de validación de las fuentes. Esta fue hecha por su servidor nuevamente, de Alessandro Ramírez, con duración de 2 días. Acá se revisó la calidad de las fuentes, las fechas de publicaciones, se eliminaron páginas poco confiables y se clasificó las fuentes. Después tenemos búsqueda adicionales de la información técnica, hecho por Gabriel Cuevas, una duración de 2 días. Se profundizó en conceptos relacionados, se revisó modelos matemáticos con consumo energético, se obtuvo datos técnicos de vehículos eléctricos reales y se incorporaron
información a universidades o organizaciones que están especializadas en el tema. Luego tenemos descripción y redacción del informe. Está hecho por Gabriel Cuevas, una duración de 3 días. Él organizó el informe básicamente, también hizo la redacción del contexto, puso una síntesis pequeña para poder colaborar con que todos tengamos el mismo contexto. Luego también tenemos las búsquedas de fuentes complementarias hechos por Gabriel Dávila, una duración de 2 días. Esta adicionó fuentes para poder reforzar la información. Luego está la transcripción final y la revisión. Básicamente lo hizo Gabriel Dávila con los días de duración y revisó la ortografía y coherencia de que todo el proyecto esté bien hecho. Bueno, como decía mi compañero, soy Gabriel Dávila y a continuación lo que tenemos es la justificación del producto y las respuestas de investigación, que son las respuestas a las preguntas que realizamos en una secuencia de etapas, etapa 1, etapa 2, donde en la etapa 1 las formulamos y en la etapa 2 las respondimos. Bueno, y como justificación del producto lo que tenemos es que el uso del Microsoft Connect Solver es ideal. ¿Por qué? Porque permite modelar matemáticamente el consumo energético de un vehículo eléctrico, modificar parámetros, masa, coeficiente, aerodinámico, pendiente, y etc. Y así podemos optimizar la velocidad para minimizar el consumo de energía. Asimismo, Solver permite encontrar automáticamente un mínimo de la función de consumo bajo restricciones realistas, lo que favorece un análisis rápido, flexible y riguroso, muy útil en la ingeniería y para pruebas comparativas de escenarios. Bueno, ahora vamos con la respuesta a la pregunta número 1, la cual nos dice cómo varía la función que modela el consumo energético del vehículo en función de la velocidad y en qué punto de esta función deja de ser eficiente al aumentar la velocidad. Según Delft University of Technology en 2024, dice que el consumo energético crece moderadamente a bajas velocidades, pero aumenta rápidamente a altas velocidades debido al incremento aerodinámico proporcional ¿a qué? A la velocidad al cuadrado. Longo et al. En 2024 lo que dice es que indican que la eficiencia disminuye de forma marcada sobre los 70 a 90 km por hora. Continuamos con la pregunta número 2, la cual nos dice qué rango de velocidades puede definirse mediante inecuaciones que representen un equilibrio aceptable entre bajo consumo y desempeño mecánico adecuado. Y aquí Lukasiewicz y Anderson en 2024 establecen que el rango eficiente se sitúa entre los 50 y los 80 km por hora. Delft University of Technology nuevamente al 2024 que dice que por encima de los 80 km la resistencia dinámica aumenta fuertemente, reduciendo la eficiencia. Aquí me quiero detener un momentito. ¿Para qué? Para explicar que las fuentes de esto se encontrarán más adelante en la bibliografía, las fuentes que utilizamos, donde se encontrarán links donde los mandará directamente aquí a lo que le estoy hablando ahora mismo, de dónde sacamos la información para responder estas preguntas de investigación. Ahora vamos con lo siguiente, la pregunta número 3, la cual nos dice de qué manera las funciones que representan la resistencia aerodinámica, la fuerza por rodadura y la pendiente interactúan algebraicamente para determinar una velocidad óptima donde el consumo total sea mínimo. Y ahora podemos ver que según Longo et al., en el 2024 dice que la resistencia aerodinámica, la resistencia de la rodadura y la pendiente se combinan algebraicamente para formar la fuerza total. Delft University of Technology en 2024 afirma que el punto óptimo se da cuando la aerodinámica empieza a crecer más rápido que la rodadura, produciendo un mínimo del consumo. Ahora vamos a la siguiente, pregunta número 4. Última pregunta que voy a responder en esta ocasión, la cual nos dice cómo puede el uso de herramientas matemáticas como Solver u optimización algebraica identificar el punto donde la función de consumo energético alcanza un equilibrio entre eficiencia y velocidad realista de circulación. Lee y Chao en 2024 muestran que herramientas como Solver pueden minimizar las funciones de consumo energético y encontrar la velocidad óptima bajo restricciones reales. Chen et al. 2024 confirman
que estas técnicas permiten identificar el equilibrio entre eficiencia y velocidad práctica. Aquí les estoy presentando el Excel con el cual hemos trabajado. Tenemos a una esquina los parámetros, en la otra esquina los valores a manera de ejemplo que le hemos entregado al Excel para que nos haga los cálculos correspondientes que están más abajo. Bien, les hablaré sobre los parámetros de forma muy superficial. Tenemos el peso del vehículo, que son 1500 kilogramos, coeficiente de rodadura, que es la resistencia del neumático, presenta 0.01. Después tenemos CD, que es el coeficiente aerodinámico. Esta corresponde a 0.28. En ambos casos no tiene unidad de medida por ser adimensionales. Tenemos AF, este es el área frontal que tiene el vehículo. Pusimos 2.2 metros cuadrados. Luego está DA, que es la densidad del aire, que al ser volumen está medido en kilogramos por metros cúbicos. Esta corresponde a 1.225 a manera de ejemplo. La pendiente corresponde a la inclinación del camino, pusimos 0. Como pueden ver, está en porcentaje. Lo mismo pasa con la eficiencia. ¿Qué es esto? Corresponde a la eficiencia que tiene el vehículo al transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Pusimos un total de 90% a manera de ejemplo. En ambos casos tienen porcentaje, pero más adelante se transforman a manera de fracción para mejor manejo. Luego tenemos la aceleración de gravedad. Esta es 9.8 metros por segundo al cuadrado aquí en la Tierra. La velocidad, a manera de ejemplo, pusimos 70, pero más adelante les mostraré una gráfica en donde probamos distintas velocidades y nos dan distintos consumos de energía. Tenemos EF, como les estaba hablando, corresponde a transformar la eficiencia que estaba en porcentaje a fracción. Como pueden ver, 90% lo transformamos a fracción. Esto se hace con la siguiente fórmula. La eficiencia en porcentaje se transforma dividiendo, perdón, en 100, que corresponde a 0.9. Luego tenemos la velocidad, pero esta velocidad está transformada en metros por segundo. ¿Cómo se transforma? Básicamente agarras la velocidad en kilómetros hora y lo divides en 3.6. Nos da un total de 19.44 y decimal metros por segundo, que corresponde a 70 kilómetros por hora. Luego están las fuerzas. Tenemos fuerza de rodadura, fuerza aerodinámica, fuerza pendiente y la suma de todas las fuerzas. La primera corresponde a la fuerza de rodadura. Esta es la fuerza que está opuesta al movimiento del auto. Se mide en newtons y su fórmula corresponde a multiplicar el peso del vehículo, la aceleración de gravedad y el coeficiente de rodadura. Al hacer el cálculo nos da 147.15 newtons. Ahora, con la fuerza aerodinámica, esta se calcula de la siguiente forma: un medio multiplicado por la densidad del aire, multiplicado por el área frontal, multiplicado por el coeficiente aerodinámico, multiplicado por la velocidad. Acá una observación: la velocidad se utiliza en metros por segundo al cuadrado. También mide en newton y nos da un total de 142.65 y decimal. Acá tenemos la fuerza pendiente. Se calcula aproximadamente, no con un valor específico, sino un aproximado. Se calcula con el peso del vehículo, la aceleración multiplicada por la aceleración de gravedad, multiplicada por la pendiente, y la pendiente divide en 100. Al ser la pendiente 0, básicamente anula toda la multiplicación. Y como pueden ver, nos dan 0 newtons. Tenemos después la fuerza total, que corresponde a la sumatoria de las tres fuerzas mencionadas anteriormente, que corresponde a 289.80 y decimal newtons. Luego tenemos al PR. Este corresponde a la potencia requerida por el vehículo para poder moverse. Esta está medida en vatios y se multiplica la fuerza total multiplicada por la velocidad medida en metros por segundo. Nos da un total de 5635.03. Con todos los datos que le hemos entregado, esto medido en vatios. Luego, la potencia requerida lo hemos transformado a kilovatios. Esto se hace de la siguiente forma: se usa la potencia requerida en vatios dividida en 1000 y nos da un total de 5.63 kilovatios. Y ahora
a lo que les estaba diciendo, tenemos el consumo de energía. Esta tiene unidad de medida en kilovatio por cada 100 kilómetros. Su fórmula básicamente es agarrar PR en kilovatios, como pueden ver es lo mismo, dividido en la eficiencia y la eficiencia dividida en 100, todo eso multiplicado por 100 y dividido en la velocidad. Como pueden ver, nos da un total de consumo de energía de 8.94 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Esto, a manera de comprobar que funciona, les daré distintas velocidades. Tenemos un automóvil de 1500 kilogramos con un coeficiente de rodadura de 0.01 y coeficiente aerodinámico de 0.28 con área frontal 2.2 y con los demás datos, nos da un total de 4.901 kilovatio hora por cada 100 kilómetros. Luego aumentaremos a 60 kilómetros hora. Como pueden ver, esto modifica el consumo de energía a 7.77 kilovatio hora por cada 100 kilómetros. Luego pasaremos a 90 kilómetros. Como pueden ver, aquí el consumo de energía ha aumentado drásticamente. En la siguiente tabla que les voy a presentar a continuación, tienen una comparativa de distintas velocidades que nos da como resultado distintos consumos de energía. Para mayor visibilidad de estos contrastes de datos, tenemos la gráfica velocidad versus consumo. Como pueden ver, la velocidad es independiente al consumo. Esto pasa porque a mayor velocidad, mayor aumenta el consumo de energía. Como pueden ver, pasamos de velocidades y consumos pequeñas a consumos grandes con velocidades grandes. Bien, acá tenemos los conceptos matemáticos que hemos asociado a este proyecto. Aquí se usaron las siguientes herramientas matemáticas como expresiones algebraicas, operaciones algebraicas, graficar, conversión de unidades y entre otros. Por ejemplo, en expresiones algebraicas tenemos las fórmulas que hemos usado, operaciones algebraicas, las mismas fórmulas, pero con operaciones aritméticas y algebraicas. Más abajo tenemos las unidades de medida o la conversión de unidades de medida. Aquí en la esquina la gráfica que hemos realizado. Y por último la conversión de unidades. Y ahora lo que tenemos son las conclusiones y las reflexiones, donde podemos ver que la optimización del consumo energético en un vehículo eléctrico es fundamental para mejorar su autonomía y utilizar de manera más consciente los recursos eléctricos. Y a lo largo de este proyecto, comprobamos que los modelos matemáticos permiten comprender de forma clara cómo la velocidad influye en el consumo y cómo factores como la aerodinámica, la rodadura y la eficiencia determinan el comportamiento energético de un vehículo. También podemos ver que como objetivo general, como grupo, teníamos que encontrar un equilibrio entre la velocidad y consumo energético. Y todo esto fue hecho gracias al uso de herramientas matemáticas y tecnológicas, especialmente con Excel y Solver que nos ayudaron muchísimo. Y estas herramientas nos permitieron simular diferentes escenarios, determinar la velocidad para minimizar el consumo, conectando directamente el análisis matemático con una solución práctica. También podemos ver que este proceso, personalmente, este proceso nos convirtió en aprendices autodidactas, ya que investigamos, construimos modelos y entendimos la física detrás del funcionamiento de un vehículo eléctrico. Como línea futura, este proyecto puede expandirse incorporando datos reales de un vehículo eléctrico, sensores o incluso desarrollando una aplicación que calcula automáticamente la velocidad óptima en tiempo real. Que eso ayudaría mucho para que, como dijimos en la primera parte, para usar de manera consciente los recursos eléctricos de un vehículo. Porque ya vimos anteriormente que todo es por la aerodinámica, la resistencia aerodinámica.
por el aire, que eso que hace que a mayor velocidad, más resistencia aerodinámica y eso más consumo, como lo vimos anteriormente. Y esto que hace, lo que estamos haciendo, permitiría avanzar hacia soluciones tecnológicas que mejoren aún más la eficiencia de la electromovilidad. Mapa de impacto. Este mapa se trata de la relación entre protocolos de seguridad, funciones y geometrías y nuestro producto. En caso de manejo de cálculos y fórmulas, estos nos ayudan a saber el voltaje máximo para poder trabajar, la corriente mínima y la resistencia interna. En el caso de funciones exponenciales, nos ayuda a dar un análisis de descarga de baterías. Y en funciones lineales, nos ayuda a dar una interpretación del comportamiento de tensión. La importancia de estos tres, nos ayuda a comprender los valores de los autos eléctricos y cómo poder manipularlos de manera segura.